Hey, Shalom, Akim, Shalom. Como siempre, quiero empezar dando toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahweh Shai es el nombre del Hijo. HaKodash significa Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, nuestros maestros en esta verdad. Y Shalom, que significa paz a la elección. Ustedes, hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai. Esta lección la he tenido, planeado por un tiempo y ahorita el Espíritu me animó a entrar en esto, ¿ok? Porque hay ciertos hombres que se llaman ser maestros o líderes o sacerdotes o whatever, all right, en Israel, okay, que saben los nombres, nombre de Yahweh, nombre de Yahweh Shai, pero ellos andan enseñando que hay ciertos libros en la Biblia que no deben estar ahí, all right, como caso en punto Guerrilla, que no es el único, all right, que él enseña que los libros de Pablo no son la palabra de Dios. Dice, la Biblia no es la palabra de Dios, pero puedes encontrar la palabra de Dios en la Biblia, que eso es completamente incorrecto. All right, so en esta lección quería enfocarme en los libros de Pablo, all right, porque él es principalmente los libros que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, ok, son los que por la mayoría están siendo you know, hablados de que no deben de estar en las escrituras, pero antes de entrar en esto, quiero abrir con Apocalipsis 22 y versículo 18. Dice, yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, el Señor le añadirá las plagas que están escritas en este libro. O sea, si tú añadas a las escrituras, el Señor te va a condenar y te va a juzgar, all right, acuerdo a las plagas escritas en el libro. ¿Ok? ¿De qué plagas? Pues últimamente misiles nucleares, all right, el fuego del carruaje de Yahweh Shai y los ángeles, all right, pestilencias, guerra, all right, bestias despedeciando, all right, muchas plagas, man. Y si tú andas añadiendo como esos vatos que enseñan, oh, el libro de Enoch y el libro de Jasher son parte de la Biblia, y añadiendo cosas que no son correctas, entonces esto va a ser tu juicio. Dice, y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, el Señor le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de las cuales se ha escrito en este libro. So, el mismo juicio va a venir si tú quitas las palabras y decir que ciertos libros sean los libros apócrifos, ok, o los libros de Pablo, o lo que sea, decir que no son parte de las escrituras. Tú eres culpable de esto, man. Y dice que el Señor te va a quitar del libro de la vida, significando que tú no vas a recibir salvación. All right, ustedes vatos van a morir en este lado. Si están aquí en América, entonces van a tomar el chip. Y si el Señor no los mata antes, all right, van a morir en misiles nucleares, all right, o por medio de misiles nucleares. So, hay que entrar en esto. Dice, aquí tienes una lección completa basada en 2 Pedro 3 y 15, enfocada en la importancia y autoridad de los escritos de Pablo con versículos en la NTV. All right, so esto es 2 Pedro 3 y 15. All right, so Pedro escribió este libro. Dice, recuerden que la paciencia de nuestro Señor, Yahweh Shai, da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Yahweh Bashem, Yahweh Shai le dio. All right, so si este hombre Pablo no era un hombre del Señor, inspirado por el Señor, enseñado por el Señor, ¿por qué Pedro anda hablando de él? All right. Dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, so ellos estaban leyendo sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes y inestables han torcido sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, como los vatos ahora, usando las cartas de Pablo, right, para decir que paganos pueden ser salvos. Dice, tal como lo hacen con otras partes de las escrituras, y esto resultará en su destrucción. All right, dice,
Este pasaje es uno de los testigos más claros dentro de la Biblia sobre la inspiración divina y la autoridad espiritual de las cartas de Pablo. Pedro no solo cita a Pablo, lo valida, lo llama amado hermano y dice que escribió con sabiduría dada por Dios. Esto establece que Pablo no escribía opiniones personales, su sabiduría no era humana, sus cartas estaban al nivel de la escritura. Torcer sus escritos trae juicio. Man, y esto estamos viendo ahorita. All right, dice Pedro afirma que Pablo escribió con la sabiduría que el Señor le dio. Ahora hay que entrar aquí. Gálatas 1:11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Yahushua. So, Yahushua literalmente y directamente enseñó a Pablo. Que él no aprendió de Pedro, el resto de los apóstoles. Yahushua le vino a él y literalmente le enseñó uno a uno, ¿ok? Y se muestra, man, porque las cosas escritas en los libros que él escribió son muy profundos, porque Yahushua le dio mucho, man, le dio misterios y entendimiento en ciertas cosas que ni el resto de los apóstoles tenían, en ese tiempo. Dice, um, déjame brincar. 1 Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras tríe, y también dice, los que trabajan merecen recibir su salario. Aquí Pablo cita Deuteronomio y las palabras de Yahushua, poniendo juntos con la escritura, right? All right. Romanos 3:8 dice, y algunos incluso nos difaman diciendo que afirmamos cuanto más pecamos, mejor es. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. La perversión de la doctrina de Pablo existía desde el principio, pero es solo prueba lo influyente que era. Right, so no es nada nuevo, man. Habían ciertos vatos, déjame agarrar eso. Habían ciertos hombres, man. Acts 23 and 12. Alright, que juraron que no iban a comer hasta que mataran a Pablo. ¿Ok? Hay que leer esto. Estos Hechos 23:12 dice, cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo, que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerto a Pablo. Ok, y esos mismos espíritus, estos mismos israelitas malditos están aquí hoy en día. Ok, y ahora se andan llamando Alazar y Haká y el resto de esos malditos y los que los siguen. Ok, pero ellos están aquí otra vez y tienen el mismo odio. Alright, por eso son tan fucking valientes a decir que, oh, yeah, eso no es parte de la Biblia, eso no es la palabra del Señor. All right. Dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. All right. Ustedes, hermanos, pueden seguir leyendo. Ok, y ¿sabes qué? No mataron a Pablo, ¿ok? El Señor lo protegió, all right. Leemos de cuando Pablo fue apedreado y murió, pero el Señor lo trajo de vida, so el Señor estaba con Pablo, man, ¿ok? El Señor lo protegió porque él tenía una misión de enseñar a los gentiles, man, a los israelitas extranjeros, que eso es algo que fue dado a él, ni a Pedro, ni al resto de los apóstoles. Eso específicamente, esa tarea era de Pablo. All right. Dice, déjame ver. Right, so aquí anda coteando escrituras.
Efesios 2:8, el Señor los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo del Señor. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho, right? Como cumplir la ley al 100. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. So Pablo entendía el mensaje, man, que Yahushua vino y por medio de su sacrificio vamos a ser perdonados, no por nuestras obras, pero por la misericordia y la gracia de Yahweh Hashem Yahushai. Y es todo lo que Pablo habló de, man, en todos sus libros, ¿ok? Pablo habló de esto, ¿ok? Y aclaró, eso no significa que no guardamos la ley, ¿ok? No damos nuestro mejor esfuerzo, ¿ok? Pero si nos convencemos que vamos a ser justificados y salvos por la ley, estamos incorrectos. ¿Ok? Y Pablo entró mucho en esto, man, en casi cada libro. Ahora entendiéndote que él entendía claramente por qué Yahushua vino a morir. Ahora, 1 Corintios 15:20. Pero de hecho, Yahushua resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Así que todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Yahushua recibirán vida nueva. All right. 2 Corintios 12:2. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, right, al mundo espiritual, right, y brinca. Escuché cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, man. So, hey, man, el Señor le enseñó favor a Pablo, ¿ok? Su entendimiento fue, abierto, all right. 1 Corintios 11:23, pues yo les transmití lo que recibí del Señor mismo. Right. Conclusión, ¿por qué las escrituras de Pablo son esenciales? Pedro confirma que Pablo escribió con sabiduría divina. Pedro coloca las cartas de Pablo al nivel de escritura. Torcer a Pablo trae destrucción espiritual. Las doctrinas más profundas del Evangelio vienen por Pablo, right? Las iglesias primitivas ya trataban sus cartas como palabra del Señor. Y le pedía a ChatGPT, ¿qué misterios del Antiguo Testamento entendía Pablo que los otros apóstoles no hablaron de? Right, y voy a brincar a la segunda respuesta que me dio. Okay. Sus Efesios 3:4. El misterio de los gentiles unidos con Israel en un solo cuerpo. Efesios 3:3. Tal como antes les escribí brevemente, el Señor mismo me reveló su plan secreto. Al leer lo que les escribí, se darán cuenta de cómo comprendo este plan respecto a Yahushua. En generaciones pasadas el Señor no reveló ese plan a nadie, pero ahora se lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Pablo era uno. Y ese misterio es lo que es que los gentiles tienen parte con Israel en la herencia. Right. ¿Eso está hablando de paganos? Claro que no. Que de los israelitas que perdieron su costumbre, que perdieron su identidad. All right. Porque eso era una maldición en Deuteronomio 28, que íbamos a ser dispersos por los cuatro rincones de la tierra, que íbamos a adorar madera y piedra, básicamente que íbamos a convertirnos a gentiles, ¿ok? Adorando a otros dioses, siguiendo sus costumbres, vistiéndonos, right, actuando como ellos, right? Dice el Antiguo Testamento mostraba que los gentiles se unirán a Israel, no que serían el mismo cuerpo. Dice Isaías 56:6, les daré gran gozo a los extranjeros que se unen al Señor para servirlo, que amen su nombre y lo adoren, los aceptaré junto con mi pueblo. ¿Por qué? Porque son israelitas. Zacarías 2:11, muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y serán mi pueblo. Ok, sabemos que esto está hablando de israelitas extranjeros. All right, lees Oseas 1 y miras cómo el Señor nos llamó no su gente. Ok, básicamente, aunque éramos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor nos contó como paganos, ok, como las otras naciones. Pero por medio de Yahushua, all right, el principio de nuestro regreso, de Él adoptándonos otra vez, ok, empezó a florecer. ¿Y quién era la cabeza de ese ministerio de los gentiles? Pablo. All right. Dice lo que no decía el Antiguo Testamento. All right. Dice el misterio de Yahushua viviendo en el creyente.
Ustedes, hermanos, pueden pausar y leer. Esto es profundo aquí, el misterio de la ceguera de Israel hasta la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Quiero que entiendan este misterio, queridos hermanos, para que no se vuelvan orgullosos. Una parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido hasta que se complete el número de los gentiles que entrarán. Right. Y los discípulos entendían eso, como en Mateos, cuando Yahushua habló en parábolas y le preguntaron por qué que Yahushua le explicó, pero Pablo no estuvo ahí, so como él entendió, alright, porque Yahushua le enseñó a él directamente, Isaías 6:9, endurece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y tapa sus ojos. Deuteronomio 32:20, son una generación perversa, hijos infieles en quienes no puedo confiar, alright, misterio de la transformación, eso es pesado, pueden pasar y leer. Y básicamente eso es todo de ahí, pero déjame agregar algo más. Timoteo. Segundo Timoteos 3:16, right? ¿Y quién escribió este libro? Pablo, alright. Dice, segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Yahweh Bashem, Yahweh Shai. So nosotros no estamos diciendo, oh, Pablo, y por su inteligencia y porque él era tan buena persona. No, él simplemente fue escogido para ser ese instrumento. Ok, la gloria va a Yahweh Hashem Yahweh Shai. All right, pero no podemos negar que lo que está escrito en los libros que él físicamente escribió, ok, obviamente son dados de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Y negar eso es negar la palabra del Señor. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Yahweh, Hashem Yahweh Shai, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre del Señor sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Ok? Simple y plano. Ahora que agarrar Salmos 68:11. Dice, el Señor da la palabra y gran hueste. Oh, yeah, esta era la versión que lo fucking mal traduce. All right, súper incorrecto. Hay que ver si la Reina Valera. Déjame traducirlo de King James. Salmo 68:11 dice, el Señor dio la palabra. Grande fue el grupo de los que lo proclamaron. ¿Ok? So el Señor dio la palabra, pero usó sus profetas para escribirlo y ponerlo en papel. ¿Ok? No, que es tan difícil de entender eso. All right? Pero la cosa es que esos hombres ellos son esos mismos que rechazaron a Yahushua, que rechazaron a los apóstoles, ajá, que odiaban a Pablo en su tiempo, ¿ok? Que mataron a los profetas. So, estos son esos mismos espíritus que resisten al Señor y su palabra, ¿ok? Pero al mismo tiempo con su boca pretenden que lo adoran, ¿right? Era como cuando esos israelitas estaban hablando de los profetas antiguos y Yahushua les dijo que, ¿qué? Que ellos eran los que mataron a los profetas, ¿ok? O que eran los hijos de los que mataron a los profetas. So, básicamente, en la reencarnación, ellos eran los que mataron a los profetas, ¿ok? So, estos vatos hoy en día que andan hablando esta mierda son esos mismos malditos que generación tras generación tras generación han rechazado al Señor pero al mismo tiempo pretendiendo que lo adoran, ¿ok? Y muchas veces matándonos en el nombre del Señor, ¿ok? Actuando como que nosotros éramos los que estábamos yendo contra el Señor, como los malditos fariseos, ¿ok? Que asistieron en la matanza de Yahushua, ¿ok?
actuando como que Yahusha estaba blasfemiando y que él era un maldito y estaba yendo contra las escrituras, cuando él era el Hijo de Dios. All right? So estamos tratando con los mismos espíritus, man, 2000 años en el futuro, ¿ok? Como dicen en Eclesiastés, all right, no hay nada nuevo debajo del cielo. All right, pero con eso, man, espero que esta lección haya sido edificante. Como siempre, Kahlayim La, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakudash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro Molino. Saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom.